hermanos, mis hermanas. ¿Qué tal aquí? Quien les habla, Juliana, desde Argentina. Un día más, con entusiasmo por darte este mensaje de hoy que la verdad que me alienta, me anima y me aumenta la emuná, la fe, como te la va a aumentar a ti también. Estamos en un tiempo que tenemos que ver las cosas de diferente manera. El Padre nos está llevando a un lugar más adentro, nos está llevando a aguas profundas. Y dentro de esas aguas profundas está la profundidad en su palabra, está la profundidad en conocer más de sus escrituras desde una perspectiva totalmente diferente de lo que hemos aprendido. En este tiempo es un tiempo profético de despertar. Es un tiempo donde el Padre está despertando, está silbando, está llamando a través del buen pastor a los que realmente tienen oídos para reconocer la voz del buen pastor que está convocando de todas las naciones a las iglesias, a todas las iglesias. Y ¿sabes qué? Dentro de esas iglesias hay remanente. Hay un remanente, sí, hay un remanente fiel. Hay un remanente que clama, que gime de sed y de hambre por la palabra, por la verdad. Y es un tiempo que no podemos perdernos, hermano, hermana. No lo podemos perder, no nos podemos quedar. Es un tiempo para avanzar, es un tiempo para dar ahora sí todo lo que el Padre estuvo trabajando en nuestras áreas, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Sacar, como se dice, el jugo de esas experiencias pasadas, hacer un cierre a esos ciclos pasados y llevarme o sacar lo malo y llevarme lo bueno. De todo hay algo bueno y algo malo. Y yo creo que el Padre, cuando nos permite pasar por dificultades, cuando nos permite pasar por donde estuvimos pasando, todos estuvimos en un proceso madurativo, en un proceso de cambio. Y los cambios son crisis. Los cambios son crisis de crecimiento. Pero gloria al Eterno que hoy me estás escuchando, que hoy me estás viendo aquí en este grupo de Raíces Hebreas, porque significa que encontraste la verdad, la emet de las raíces de nuestra fe, de nuestra emuná. El Padre quiere hacer un cambio. El Padre está rompiendo estructuras. El Eterno está rompiendo estructuras y van a caer y vamos a escuchar. Por eso es importante que se levante un grupo de rescatistas. Un grupo que no le importe el qué dirán. Un grupo que no le importe ni aún su propia vida, ni su reputación, ni nada. Sino que deje todo y estime todo por basura con tal de conocer a Yeshua HaMashiach, como esa perla de gran precio. Y ese fue un poco mi testimonio. No sé por qué te estoy diciendo esto antes de ir a hablar de la minra, pero yo sé que si tú me estás escuchando y estás saliendo esto de parte del Eterno es porque lo necesita alguien. Yo he estudiado, me ha gustado estudiar, pero no para saber simplemente, sino porque siempre amé a Yeshua, siempre. Y entonces quería saber más, quería aprender más. Fui pastora, tengo el don profético, fui misionera, seré misionera ahora también y pastorearé ahora también. Pero
tenía así de carpetas atesoradas de todos los estudios, escuela de líderes también, institutos bíblicos, cursos de teología. Y ese era mi tesoro. Ese era mi tesoro. Yo de ahí tomaba valor, yo de ahí tomaba estima. Valía por eso, porque yo tenía estudio, porque yo sabía. Pero, ¿sabes? El Eterno no comparte la gloria con nadie. Y te puedo asegurar que Él en su misericordia me hizo estar en lugares altos de privilegio pastoral, juntas pastorales, apostólicas, proféticas, congresos, seminarios. Y realmente, sin darme cuenta, mi orgullo se fue inflando con los títulos. Profeta, pastora, ¿no? Quería llegar a apóstol. Pero realmente el Padre me mostró que todo eso no servía para nada, que lo tenía que desechar y estimar por basura, porque me di cuenta que eso era todo ego, era todo orgullo, y que si yo moría, no iba a ir a la presencia del Padre, no iba a ser destinada con los justos, porque no había Torá en mi corazón, no había humildad, no había el corazón de la Torá, que es el amor. Había vanagloria, orgullo. Y realmente el Padre me llevó a un quebrantamiento tal que me vacié de mí misma. Todo eso que yo tenía atesorado, realmente puedo sentir, como decía Pablo, lo estimé por basura. Y dije, Padre, ¿de qué me sirve tener todos estos conocimientos, conocer la Biblia de memoria casi? ¿De qué me sirven los aplausos? ¿De qué me sirven las buenas ofrendas? ¿De qué me sirve, también soy escritora, vender libros? ¿De qué me sirve enseñar en capellanías? ¿De qué me sirven los elogios si yo no tengo a tu Ruaj, si yo no tengo a tu espíritu, si yo no soy como eres tú, manso y humilde de corazón? Me estoy engañando a mí misma. Y hubo un quebrantamiento, hubo un quiebre. Tuvo que pasar cosas fuertes aún en mi hogar para que el Padre remueva todo lo que tenía que ser removido y quede solo lo del reino, solo lo verdadero. Y es un proceso de duelo, es un proceso de vaciamiento, es un proceso que duele. Pero como dice la palabra, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Y ese peso de gloria es el que luego Él usa. Hay un versículo en un salmo que dice, atravesando el valle de lágrimas lo transforman en fuentes. Y esas lágrimas, te puedo asegurar, hermano, hermana, que yo derramé, quebrantándome, humillándome, vaciándome, diciendo, no quiero nada, no me sirve nada, solo quiero tu presencia, solo quiero de tu espíritu, yo quiero, anhelo tu vida en mí, porque si no soy una mera religiosa, una más del montón que se vanagloria, que se jacta de la cantidad de miembros que tiene la iglesia. Padre, tú no eres así, ese no es tu espíritu. Eso no es de tu espíritu, la vanagloria, el orgullo. Y en esa transformación, en ese vaciamiento, Él me fue llenando. Y Él me va llenando, a medida que yo voy dando, Él me va llenando. Así que te animo, que si tú tienes posibilidad de hacer un video, un audio, un escrito, no sé, no te lo guardes, no te lo atesores, porque este es un tiempo en que se están despertando. Es un tiempo de avivamiento.
Tanto que clamábamos por avivamiento. Este es el verdadero avivamiento, hermano, hermana. No es el desenfreno que estábamos acostumbrados los pentecostales, o que naciones se iban a convertir a un Jesús, a un Cristo. Sino el verdadero avivamiento es hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, reconocer que necesitamos volver a casa. Y casa está en Israel. Tu hogar, mi hogar, está en Israel. No está ni en Roma, no está ni en tu denominación, no está ni en tu iglesia, ni en tu religión. Está en Israel. Por eso Yeshua dijo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso, hermano. Quiero compartirte esta palabra, que ahora sí vamos a ir a Juan 1:1. Es una palabra súper conocida. Te la voy a leer en 2 o 3 versiones. Pero antes vamos a orar. Padre, Abba, Kadosh, Santo, quiero agradecerte. Quiero agradecerte, Padre, por este momento. Y mi corazón se conmueve y se emociona al hacer tu voluntad. Al ser parte de este gran avivamiento, de este mover, de este oír de huesos secos que se transforman en un gran ejército. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por enviar a tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy tu palabra habla. Toma mis labios, toma mi mente, toma mis emociones, toma mi voluntad. Que seas tú a través de mí, Padre. Limpia este odre para que no haya ninguna interferencia, sino que sea netamente de tu Ruach HaKodesh hacia tus amadas ovejas, hacia tu pueblo bendito. Gracias por esta oportunidad, Padre, que me das de compartir tu verdad, tu emet. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te alabo y te bendigo. Amén y amén. Amén. Ahora sí, vamos a ir a Juan 1:1. Dice así, en el principio era el verbo, en la Reina Valera, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Súper conocida, aún de memoria para muchos. Vamos a leer esa palabra verbo. Vamos a ir viendo que en distintas versiones va transformándose, va cambiando. Y vamos a ver después la etimología de esta palabra. En la traducción del lenguaje actual dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Ahora la versión israelita, la Kadosh, dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en un principio con Yahweh. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. ¡Wow! Aleluya. Esta versión, las dos últimas que leímos, habla de palabra, no habla de verbo. Habla de palabra. Que en el principio existía la palabra y era con Yahweh la palabra. Y la palabra era Yahweh. Esa
valga la redundancia, palabra, es la palabra davar, es la palabra logos en griego y es la palabra minra en arameo. Davar, minra y logos. Se fue traduciendo. Ahora, en el hebreo antiguo, en el siglo antiguo, se hablaba mucho de la minra, más que de logos, más que de davar. Se hablaba mucho de la minra, de la palabra aramea minra, que también significa palabra. Y este nombramiento de la minra se nombra muchas veces. Existen lo que son los targum. Vamos a ir de a poquito porque esto es un estudio, entonces hay que ir despacito. Los targum son paráfrasis autorizadas de la Tanaj, de la Torá, escritos en arameo. Antiguamente fueron leídos en la sinagoga junto a las lecturas de la Parashot, o sea, de las fracciones de la Torá en hebreo. Por ejemplo, se leía la Torá en hebreo y al lado estaba el Targum haciendo una paráfrasis, leyendo en arameo para el pueblo, porque el pueblo hablaba el arameo. Entonces, el hebreo era como un lenguaje sagrado, un lenguaje que era netamente la Torá leída, y luego se leía paralelamente el Targum para que el pueblo pueda entender en una forma más, un lenguaje más actual, vamos a decir, de esa época, parafraseando. Si miramos estos Targum, podemos visualizar la idea del judaísmo que se vivenciaba en ese tiempo. A ver, cuando Juan escribe, en el principio era la palabra, esa palabra es minra. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque él leía los Targum, porque él fue criado con esos escritos. ¿Se entiende? Entonces él no es que se inventó que fue algo místico, no, él estaba citando y él estaba viendo que desde un principio, ahora lo vamos a ir viendo, la minra siempre existió. Entonces él decía, desde un principio, la minra era con Dios y la minra era Dios, o Elohim en hebreo. Ahora, hay tres tipos de Targum, hay más, pero los más reconocidos es el Targum de Onkelos, que se traduce la Torá, el de Jerusalén y el de Jonatán. Lo que es la definición de minra es lo que es la palabra, como habíamos dicho, lo que es la davar, pero no solo desde el sentido de palabra, sino que vamos a ver, miren lo que dice en uno de los Targum, dice, la designación minra no solo se distingue de Elohim, sino que evidentemente se refiere a Elohim revelándose a sí mismo. Te voy a ir leyendo un poco un versículo en arameo y otro en hebreo, las traducciones, para que veas cómo se leía paralelamente, ¿no? En esa época. Por ejemplo, en Génesis 3:8, en hebreo, dice así: luego oyeron la voz del Adón, Dios que se paseaba por el huerto. La primera vez que se menciona a Dios en la tierra, vos fíjate que se paseaba, como que tenía piernas, porque ellos escucharon las pisadas. Entonces dice, ¿no? Te lo repito, Génesis 3:8. Luego oyeron la voz del Adón Dios que se paseaba por el huerto. Eso en hebreo está escrito, ahora en arameo.
Luego oyeron la palabra, la minra del Señor Dios que se paseaba por el huerto. ¿Te recuerda a alguien? ¿Tiene más sentido? Sigamos. Recién empezamos. La minra era Elohim. Los judíos no creyentes creían que la minra de Dios era Elohim mismo. Este concepto también se ve en Salmos 33:6, donde está escrito: por la minra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todos sus ejércitos por el ruaj de su boca. Por la minra de Yahweh fueron hechos los cielos. Envió su minra y los sanó. Envió su minra y los sanó. Dijo y fue hecho. Vamos a seguir. Dice luego, en Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y el Señor lo reconoció por justicia. Y en el arameo dice, Abraham creyó en la minra y le fue contado por justicia. La minra de Dios es encontrada en los Targum, caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando convenios, hablando de parte de Yahweh, dando mandamientos, es el ayudante y es un escudo. O sea que es más allá de, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es mucho más. Es una persona. Es una manifestación de Yahweh. Fíjate quién dio la Torá. ¿Quién dio la Torá? Dice, la antigua fe de la nación era que la minra de Yahweh era el dador de la Torá. Y esto lo verifica en Éxodo 20, versículo 1, que dice, Éxodo 21 dice, en el Targum de Jerusalén, y la minra de Yahweh habló estas gloriosas palabras. Qué cosa, ¿no? Qué loco, ¿no? O sea, la palabra habla gloriosas palabras, ¿no? La minra habla gloriosas palabras. Ahí hay una personificación. Hay una personificación de Yahweh. En ese tiempo, ningún juramento era válido excepto por la minra de Yahweh. En Deuteronomio 6:13, vamos a ir un poquito más despacio, en Deuteronomio 6:13 dice así, anótalo si tenés para anotar, Deuteronomio 6:13 dice, temerás solo a Yahweh tu Elohim, y a él servirás, y por el nombre de la minra jurarás. Por el nombre de la minra jurarás. Yohanan ben Uziel parafrasea de esta manera, temerás delante de la presencia de Adonai tu Elohim, y delante de él adorarás, y por el nombre de la minra de Yahweh jurarás en verdad. Según el Targum de Jonathan, la palabra de Yahweh es el Creador, porque está escrito en Génesis 1:27, y la palabra de Yahweh creó al hombre a su semejanza. A semejanza de Yahweh, Yahweh creó, macho y hembra los creó. Volvemos a repetir. La palabra de Yahweh es creadora. Dice, y la palabra, la minra de Yahweh creó al hombre según su semejanza. Podemos decir, entonces, que la minra es creadora. ¿Qué es la minra? Dijimos, es una personificación de Yahweh. Dentro de esa personificación de la minra está el ángel de Yahweh. Cuando el ángel de Yahweh
¿Te acuerdas? Se le apareció la zarza a Moisés. Ahí el ángel, de acuerdo a la teología hebrea que habló, dice que ese ángel era una personificación de la minra de Yahweh. Es el mismo hecho ángel de Yahweh, en forma de guerrero, de ángel de Yahweh. En Deuteronomio 28, 1 y 2, en el Targum de Ónkelos, acuérdate que el Targum de Ónkelos tiene que ver con la traducción de la Torá. Entonces, en Devarim, en Deuteronomio 28, 1 y 2, dice así la paráfrasis que se leía en las sinagogas en ese tiempo. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de la minra de Yahweh, tu Elohim, la voz de la minra de Yahweh, tu Elohim, hay una personificación de la palabra de Yahweh, que distinto que es cuando lo leemos, ¿no? Así rápido, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de la minra de Yahweh, tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh tu Elohim te enaltecerá por sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezca la voz de la minra de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí comienza toda la lista de las bendiciones de la obediencia a la minra, a la dabar, a la palabra de Yahweh. Ahora, hay un punto muy importante. No hay salvación sino por la minra de Yahweh. En Jonathan, en el Targum de Jonathan, dice este pasaje, Isaías 45, 17. Si tenés ahí que estás anotando, te lo digo despacito, Isaías 45, 17. Y versículo 25. Israel será salvado por la minra de Yahweh, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. Versículo 25. En la minra de Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aleluya. Ahí estamos nosotros. Hermanos, es así. En ningún otro hay salvación. Dice en Hechos 13:26, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, a nosotros nos es enviada la minra de esta salvación. ¿Quién fue enviado? ¿Quién se encarnó? ¿Quién es la palabra encarnada? La palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Yeshua. Seguimos avanzando. El Padre sigue abriendo, sacando escamas, liberando, abriendo los ojos. Aleluya. Me muestra eso el Padre, por eso te lo digo. Qué hermoso. Lo que está haciendo es tremendo. Me estremece la presencia. La palabra de la minra de salvación fue enviada. Yeshua es más que el Hijo. Te lo tengo que decir. Lo iba a decir a lo último, pero te lo tengo que decir ahora. Porque si no voy a explotar del fuego que siento. Yeshua es más. Es el Hijo, sí, es el Hijo. Es el Hijo. Es Yahweh. Son uno. Es manifestación. Pero Yeshua ya caminaba en el huerto con Adán y Eva. Yeshua es la minra encarnada. Es la minra, es la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya. Yeshua es la minra que tú necesitas para ser salvo, para ser salva, para ser sanada, sanado.
ahí donde hay situaciones difíciles en tu vida. Necesitas la minra de Yahweh. Clama a la minra de Yahweh. Dice que Él envió su minra y lo sanó. Dile, Padre, Abba, envía tu minra a esta situación. Envía tu minra, porque ante tu minra toda rodilla se postrará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Oh, sí, Señor. Qué hermoso. Qué hermosa la presencia. Yo no sé si vos estás sintiendo lo mismo que yo, pero es tremendo. Es tremendo lo que se está sintiendo. Y seguimos. Me gustaría que acá dice Jennifer que no se oye. Yo quiero saber si se está escuchando bien. Porque hay mucha presencia de Dios acá y sería terrible si no se pudiera escuchar. ¿Quién es esa palabra, esa minra? ¿Quién es esa palabra de Yahweh por medio de la cual fue todo creado? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que hizo llover fuego y azufre en Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue esa minra, esa palabra de Yahweh en la cual Abraham confió y fue contado por justo? ¿Quién es esa palabra de Yahweh en la cual se apoyaron los israelitas, hicieron pacto y se dio la Torá, los 10 mandamientos? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que es el mediador de los pactos y que es la salvación de Israel? Qué tremendo. Ahora, la respuesta la encontramos en Yohanan 1:3 y lo vamos a leer como se tendría que leer. En el principio era la minra, y la minra estaba con Elohim, y la minra era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueran por medio de él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta minra se hizo carne y habitó entre nosotros, aleluya. Y vimos su Shekinah, su gloria, su kabod, ese kabod, esa gloria como unigénito del Abba, del Padre, lleno de gracia y de emet, de verdad. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la minra de la vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. ¡Qué misericordia! ¡Cuánto rajen, cuánta misericordia! Y ya concluyendo, se me venían estos versículos cuando habla de la palabra, que muchas veces la repetimos, pero sin poder. Y muchas veces decimos, ¿por qué en mi vida me pasan cosas si yo estoy declarando palabra? Y el diablo o Hasatán o el enemigo hace lo que quiere con mi vida. Si yo estoy declarando palabra, ¿por qué no me hace caso? Porque muchas veces la palabra va sin poder, va sin unción, sin fe, sin verdad. La palabra que nos ha sido entregada, lamentablemente está muy aguada. No es leche espiritual no adulterada. Está adulterada. Pero Yahweh en su misericordia alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos hace ver esto. Nos hace ir al original, ir a las aguas profundas, como te he dicho.
Y aquellos que tengan sed vengan y beban, porque no hay que pagar, como dice Isaías. Ven, compra vino y leche espiritual, no adulterada. Y te quiero leer algunos versículos, pero lo primero que se me venía, que la palabra de Yahweh, la minra de Yahweh, es como una espada, es una espada. Por eso cuando nosotros nos vestimos, como te decía el otro día, con la armadura de Yahweh, tomamos la espada del Ruach, o de la Ruach HaKodesh, que es la minra de Yahweh, que es esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, y que hace destrozos al enemigo cuando la declaramos en fe y que con las palabras correctas, con las palabras que realmente tienen un sentido. Porque no es lo mismo decir que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos frente al enemigo, que decir la minra es más cortante. Porque la minra te venció en el madero del Calvario, en esa cruz. Es la minra la que vence. Es la minra la que nos formamos la armadura. Otro día vamos a hablar de la armadura, que todo tiene que ver con Yeshua. Todo, cada parte de la armadura es revestirse de Yeshua. Pero eso es otro tema aparte. Me recordaba el versículo cuando Yeshua le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda minra que sale de la boca de Elohim. ¿Y sabes qué dijo Yeshua? Yo soy el pan de vida. Acá se compara que no solo del pan natural vivirá el hombre, sino del pan de vida, que es toda palabra que sale de la boca de Elohim. La minra, Yeshua, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Esto es ver a Yeshua, a nuestro Redentor, a nuestro Mesías, mucho más. Conocer un aspecto más de lo que es Él. Porque es como adentrarnos en un océano y bucear y nadar y siempre conocer más y más y más. Y es hermoso las riquezas que encontramos en su palabra. En Juan 17 dice, orando, Yeshua le dice, alaba al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu minra es verdad. Él mismo se está hablando de sí mismo, de su manifestación. Santifícalos en tu emet, en tu verdad. Yo soy tu verdad, yo que soy la minra. Por eso él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la emet, la palabra, la verdad. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe, la emuná, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que sabemos de memoria, ¿no? Pero en realidad es la emuná, que es más que fe, es más consistente. La emuná viene por el oír, y el oír la minra, a la minra de Elohim, de Yahweh, tu Elohim. ¿Oyes? ¿Oyes lo que te está diciendo la minra? Las palabras de Yahweh no son sueltas, no se las lleva el viento, son consistentes. No son palabras, ¿cómo explicarte lo que me está mostrando? Tienen sustancia, son palabras que crean.
Él llama las cosas que no son como si fuesen en tu vida y en mi vida. Todo lo que he dicho fue hecho. Todo lo que Él ha dicho fue hecho. Lo que Él dijo, creó. Entonces, lo que tú oyes, si oyes, es lo que se está gestando en el mundo invisible para que se vea en el visible prontamente. ¿Y sabes cómo lo traes al visible? Por medio de la fe. La fe es lo que trae de lo invisible a lo visible, porque todo lo que hizo la minra fue por medio de la emuná. Y por último, ya concluyo con este hermoso versículo que lo quiero volver a repetir en Juan 1:1. En el principio era la minra, y la minra era con Elohim, y la minra era Elohim. Hasta aquí la enseñanza. Hermano, hermana, hay mucho por bucear en el río. Hay muchas aguas profundas, más profundas. Adentrate, adentrate. Son aguas salutíferas. Su minra te está llamando. Mis ovejas oyen mi voz. Hay una palabra en los profetas que dice que Yahweh mismo irá a buscar a sus ovejas. Yahweh mismo irá a buscar a sus ovejas. Y Yeshua en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y reconocen mi voz y me siguen. Yeshua es manifestación de Yahweh aquí en la tierra. Es su minra. Es su minra que habló. Por eso no podían revocar sus palabras. No podían contradecir su sabiduría. Porque eras la minra hablando a través de esa boca. Y el Padre quiere que cada uno de nosotros seamos su boca. Estoy preparando, no sé si decir una serie, porque no es una serie de videos, pero el Padre me está inquietando a que es tiempo de que saque a luz las palabras proféticas para el pueblo, que desde los años 90 tengo. Y es tiempo y es buena tierra para sembrar esa palabra profética, porque activará a muchos. Así que pronto voy a estar compartiéndote por ahí, no sé si pongo la palabra serie, pero va a ser como unos videos especiales para aquellos que realmente necesitan una palabra rema, una palabra fresca de parte de Yahweh. Es tiempo, hermanos, que nos activemos. Es tiempo de que esa minra pase y toque y dé vida y resucite. Dice, concluyendo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Te bendigo en esta tarde, te bendigo. Es un honor y un gran privilegio para mí poder compartir la palabra del Eterno y que te haya bendecido como me ha bendecido a mí. Te quiero mucho y bendigo tu vida, bendigo tu hogar y te aliento a que compartas todo esto que estás atesorando en tu corazón, dalo. Es tiempo para dar. Que el Eterno te bendiga y shalom. Hasta el próximo video. Shalom.